están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. ¿A su nombre? Toma asiento, hermano. Amén. Entonces, hermanos, vemos realmente que Jesucristo, antes de hacer la obra a cual fue enviado, Él tuvo un oficio, Él tuvo un trabajo. Él no estaba solamente en la casa sentado o estaba de repente a lo que le den en la casa, sino Él trabajaba, Él ayudaba a su padre en la tarea de ¿qué? Porque su padre tenía un oficio, que él era carpintero. Entonces vemos, hermanos míos, gloria a Dios, que Dios envió a su hijo y le dio una carrera, le dio una profesión, un oficio. Quizás usted no entiende el oficio, el trabajo de lo que es un carpintero. Muchas veces nosotros vamos al taller del carpintero para que nos haga un mueble, para que nos haga una mesa, una silla. A veces llega el trabajo o la madera en bruto y el carpintero es quien corta a las medidas. A su nombre. Entonces mire bien, cuando una madera llega a la carpintería, el carpintero va a hacer con esa madera para sacar una obra, para sacar una silla, un mueble, una mesa. Aquella madera pasa por un proceso. Y el proceso muchas veces es del corte, es de poner los clavos, de hacer los huecos. Es un proceso, es pegar, montar madera sobre madera. Su nombre. Entonces mira usted realmente el oficio que Dios le dio a su hijo aquí en la tierra. Era un trabajo humilde. Era un trabajo de sacrificio. Era un trabajo en la cual Jesús iba a ver la renovación, la restauración de las almas, del pueblo, de la gente, a través del recurso que es la madera, como un medio para hacer algo bello, algo grande para un hogar. A su nombre, a su nombre. Entonces vemos en el texto, gloria a Dios, donde Jesús era reconocido como carpintero. A su nombre. Pero también a la carpintería, al carpintero llegan muchas veces de repente una mesa que le falta una pata. O de repente un mueble que está mal hecho, necesita que le den refuerzo, le pongan más pegamento o le agreguen más clavos. A su nombre. Entonces mire, hermano mío, lo que hizo Jesús era un trabajo en el cual estaba siendo formado en la paciencia, lo que él tenía que hacer con las personas. A su nombre. No era un trabajo de diplomacia, no era un trabajo de repente de exhibicionismo, sino era un trabajo humilde, sencillo. Era un trabajo de amor, era un trabajo de paciencia, era un trabajo de perseverancia. A su nombre. Entonces esa es la labor de Jesucristo, esa es la labor de Cristo, en la cual Él fue formado, aún dándole un trabajo realmente que no estaba a la altura de los demás. Era un trabajo humilde. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. También en Mateo 13:55, también la Biblia lo reconoce que era un carpintero. A su nombre. Entonces, hermano, desde los 12 años hasta los 30 años de edad, Jesús de Nazaret trabajó como carpintero. A su nombre, a su nombre. Entonces, hermano, nadie que ejerza la labor del reino debe estar ocioso. Nadie que predique la palabra de Dios o nadie que tenga un ministerio debe estar ocioso. Hay que trabajar. Hay que estar haciendo la labor. Hay que estar verdaderamente ocupando un oficio. No hay que estar solamente sentados o echados en casa o esperar el momento, la hora de predicar o de venir a un contrato de repente a una iglesia o de venir a tocar en un evento en la iglesia, sino que el Hijo de Dios debe estar preparado. El Hijo de Dios debe trabajar, debe tener un oficio digno que vaya a la altura de ese Cristo vivo. A su nombre, a su nombre. Si Jesucristo trabajó, ¿quiénes somos nosotros para estar de balde echados en casa? Hay que trabajar. Si usted es una sierva de Dios, usted tiene que ayudar en casa.
Usted tiene que ayudar a sus padres en casa. La labor que sus padres hagan, usted tiene que también ejercer. Si su padre es un electricista, usted también tiene que aprender de electricidad. Si su madre es una negociante, usted tiene que aprender a pesar, a despachar a la gente. Si su padre es un obrero, usted tiene que aprender la labor del obrero. Si su padre es un mecánico, usted tiene que saber de mecánica. Eso es lo que nos da a entender la labor, el oficio de Jesucristo. Él no vino a la tierra a dormir. Dios no lo envió a su hijo a estar de balde. Él lo envió a trabajar. Él trabajó desde los 12 años hasta los 30 años en el oficio más humilde, que es carpintero. A su nombre. A su nombre. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar. Hay mucho que trabajar. Líderes tienen que trabajar. Evangelistas tienen que trabajar. Ministerios tienen que trabajar. Toda la iglesia tiene que trabajar. Para eso Dios nos ha llamado, para ser ejemplo ante los demás. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dios designó a José y María que fuesen los protectores, los cuidadores del Hijo de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesucristo aprendió la labor de su padre. José lo cuidó. José le enseñó a armar una silla, a cabletear una silla, una mesa. Jesús también hizo silla, también hizo mesa. A su nombre. Él también hizo banca. Él aplicó la labor de su padre como un oficio también para él. Él no estuvo de balde en la casa. Él se ganó un plato de comida, una taza de agua, trabajando, ayudando a su padre en casa. Alábale con fuerte al Señor. A su nombre. A su nombre. Pero vemos muchas veces que los hijos no quieren ayudar en casa. Veo muchas veces líderes que no quieren trabajar. Líderes que solamente predican y están durmiendo, o no salen a buscar un trabajo, un empleo, o no ayudan a papá ni a mamá en casa. A su nombre. Es lo que nos enseña Jesucristo, que Dios envió a su Hijo aquí a la tierra y le dio un oficio para que ejerza después su ministerio, que solamente duró 3 años. Pero durante el tiempo Él trabajó ayudando a su padre. A su nombre. Alábale fuerte al que vive. A su nombre. A su nombre. Entonces José y María fueron ellos los que estaban al custodio del Hijo de Dios. Ellos lo cuidaban. José lo cuidaba. María lo cuidaba. Le daba ese amor a Jesús. A su nombre. A su nombre. Amén, hermanos. Entonces el proceder de José nos enseña que, hermanos, a orar. Dios no puso a su hijo en una familia mala, dura, cruel. Dios puso a su hijo en una familia humilde, una familia que tenía temor de Dios, que tenía su fe, su confianza en Dios. Por eso Dios puso en María y José que venga el Hijo a esta tierra, el Salvador a esta tierra. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Amén. Amén, hermanos. Debemos dar la gloria a Dios por todo lo que hacemos en esta tierra. Y debemos ser agradecidos a Dios. Debemos honrar a Dios. Si Él nos llamó en el ministerio que Él te ha dado o Él te ha puesto. Pero no es para que usted esté de brazos cruzados. Es para que usted esté también ayudando en casa, hermano mío. Ayudando en un oficio. Tienes que conocer la labor, el trabajo, el sufrimiento. Debes sentir que la gente te desprecia, que la gente se burla, que la gente se ríe, que la gente te menosprecia, que la gente no te hace caso. ¿Para qué? Para que tú valores el amor de Cristo, para que tú ames a tu semejante. Eso es lo que pasó con ese Jesucristo de Nazaret. A su nombre, a su nombre. Amén, hermanos. Esto nos revela cuál era la profesión humana de Jesús. Él era carpintero. El Mesías, el Maestro, Jesús, su profesión era carpintero. A veces usted se avergüenza de repente de la labor que su padre hace.
Usted tiene vergüenza de repente hacer la labor que su padre hace y prefiere de repente irse a otro lugar, hacer cosas muy lejos de la familia. A su nombre. Jesús no. Jesús ayudó a su padre porque él sabía que su padre necesitaba la ayuda de su hijo. Por eso Dios puso a su hijo en el hogar de José y María para que ayudara a José en la carpintería. La profesión que Jesucristo tuvo fue carpintero. El proceso, hermanos, así pasamos nosotros. Dolor, sufrimiento, en la cual Jesucristo usó el medio, los utensilios, las cuchillas, los serruchos, tantos instrumentos que usa la carpintería para ser moldeado en nuestra propia vida. A su nombre. A veces tenemos que ir al taller del alfarero. Tenemos que ir al taller del carpintero para ser moldeados. Nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. A veces viene el tronco áspero, duro. A veces viene el tronco con su caparazón dura, envejecida, toda de repente, toda dura. Pero cuando llega de repente, llega al taller del carpintero, el carpintero lo primero que hace es pasarle por la guillotina y le saca esa capa dura y le saca esa corteza dura y empieza a sacar las tablas a la medida para formar un instrumento, para formar un objeto importante en la casa de la familia. A su nombre, a su nombre. Esa es nuestra vida. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo o la historia o el mensaje que hoy día vamos a aprender o que estamos aprendiendo de esta enseñanza. Jesús, el carpintero de Nazaret. Nosotros somos la madera que Él nos talla en nuestro carácter. Y cuánto duele a veces ser tallados, moldeados. A veces no nos gusta que nos corrija, pero tenemos que entrar en las manos del alfarero, del carpintero, para ser moldeados y para salir obras perfectas, para ser herramientas perfectas, para ser medios, una mesa en la cual todos se sirvan, una silla en la cual todos se sienten. A su nombre. Por eso el Señor nos enseña hoy día que todos tenemos que entrar en ese taller del carpintero, ser moldeados, ser transformados, ser edificados. Nos va a doler este camino de dolor, de sufrimiento. El proceso duele. A veces el proceso no entendemos. A veces usted dice: yo no entiendo por qué tengo que estar en el taller del carpintero. Yo no entiendo por qué tengo que estar en el taller del alfarero. ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo ayuno? Es que tú no sabes a qué dimensiones Dios te quiere llevar. Tú no conoces lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer contigo. A su nombre. Dios puso a su Hijo en la tierra y le dio un oficio de carpintero, porque allí en ese taller Él iba a ser moldeado muchas áreas de su vida. Él aprendió ahí a tratar a la gente. Él aprendió a ser amable. Él aprendió a hacer cosas importantes para una familia, para un hogar. A su nombre, a su nombre. Eso es lo que nosotros debemos entender, que tenemos que dejarnos ser moldeados por Cristo. Debemos dejarnos ser tallados por el carpintero. Debemos dejarnos muchas veces que pase el serrucho, muchas veces para soportar el dolor, porque sabemos que después seremos piezas útiles, piezas bonitas, importantes en un hogar y en una familia. Alábale fuerte al Señor. A su nombre, a su nombre. Amén. Amén, hermanos. Dios escogió el oficio de carpintero para su Hijo aquí en la tierra. Mientras estuviera aquí en la tierra, Dios puso el oficio, la carpintería para su Hijo. ¿Por qué no lo hizo de repente, gloria a Dios, un abogado? ¿Por qué no lo hizo de repente un juez? ¿Por qué no lo hizo de repente un empresario? Él solamente designó el trabajo más humilde, ser carpintero. A su nombre. Alábale fuerte al que vive. Amén.
Y ese trabajo de la carpintería, donde Jesús se desarrolló hasta los 30 años, gloria a Dios, nos permite muchas lecciones espirituales para nosotros, hermanos. La palabra siempre nos va a edificar. Los mensajes que tenemos en la Biblia son de edificación para nosotros. No es solamente leerlo. Jesús fue carpintero. Bueno, fue un carpintero. Pero dentro de esa palabra carpintero encierra, hermano, un montón de realmente de lecciones espirituales en las cuales usted tiene que aprender para seguir adelante. Usted tiene que ser edificado para seguir adelante. Usted tiene que ser cambiado para seguir adelante. A su nombre, a su nombre. Entonces, ¿en qué consiste un carpintero? Un carpintero es alguien cuyo oficio consiste en reparar. ¿Qué es lo que hace el carpintero? Muchas veces repara lo que está dañado. De repente la madera tiene hueco, o de repente ha entrado, gloria a Dios, la polilla. Entonces el carpintero, ¿qué hace? Saca lo malo. Empieza con el bisturí y empieza a sacar todo lo malo, a hacer hueco a la madera, a sacar esos gusanos, a sacar esas polillas. Una vez que ha limpiado lo que está sucio, una vez lo que ha limpiado lo que está cochino, ha sacado lo que no vale, el carpintero empieza a masillarlo, lo masilla, ahí esa herida, ahí ese hueco lo masilla y luego lo deja secar y le pasa el cepillo y quedó nuevamente una tabla lisa, una tabla bonita para ser empleada en una mesa, en un reportero, en un objeto. Esa es la labor del carpintero. Eso es lo que Cristo hace en nuestra vida, de reparar lo que está sucio, de limpiar lo que no vale, de sacar el pecado, de sacar la enfermedad, de sacar todo lo que no vale, de sacarte todo lo que no sirve para hacerte útil, para ser un instrumento de bendición en esta tierra. Alábale fuerte al que vive, hermano. A su nombre, a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Sirve el carpintero para reparar, para montar, para construir estructuras. Algunas veces estructuras buenas, otras veces estructuras dañadas, y hacerlo nuevo. Esa es la labor del carpintero. A veces tenemos de repente una cama que ya no vale, o de repente tenemos algo que ya no lo usamos en la casa, pero queremos volverlo a tenerlo como nuevo. Lo llevamos al carpintero. ¿Qué es lo que hace el carpintero? En la paciencia que él tiene, en el amor y en el oficio por su trabajo, él todo lo recibe. Por eso cuando usted va a un carpintero, usted ve sillas sin pata, usted ve mesas sin pata, usted ve roperos que todos están caídas las puertas. Pero el carpintero, ¿qué es lo que hace? Empieza a limpiarlo, a pasarle la lija, empieza a sacar lo que no vale, empieza a poner instrumentos nuevos para hacerlo útil. Eso es lo que Cristo hace con nuestra vida. Eso es lo que Cristo hace con tu vida. Todo lo que no vale, todo lo que no sirve, Él lo tiene que sacar. Y si tú pones resistencia, Él lo va a sacar. Sea tarde o temprano, todo tiene que salir, porque tú has sido llamado para que brille como el sol. Alábale fuerte al que vive. A su nombre, a su nombre. Amén. ¿En qué consiste un carpintero? Un carpintero tiene el oficio de construir piezas en madera. A su nombre, a su nombre. Jesucristo, el carpintero de Nazaret, tiene muchas maderas en este mundo que se debe reparar, que se debe armar. Imagínense el mundo lleno de troncos, lleno de maderas, troncos secos que muchas veces escuchan la palabra pero no practican la palabra. Muchos troncos que están en el mundo de repente tirados, humillados, menospreciados, heridos, están por ahí rodando, están por ahí sucios, maltratados esos troncos. Pero Cristo, hermano mío, gloria a Dios, Él es el que repara, Él es el que limpia, Él es el que restaura todo lo perdido, todo lo caído. Él lo levanta, Él lo limpia, Él lo restaura, Él lo repara. El carpintero
carpintero de Nazaret, Jesucristo. Alábale fuerte al Rey de la Gloria. A su nombre, a su nombre. Amén, hermano. Amén. Por eso, iglesia del Señor, las cualidades que un carpintero tiene es que está lleno de paciencia. Un carpintero siempre va a dar solución a algo que ya no sirve en casa, a un mueble que ya no vale. Él lo arregla. Él es el que restaura, el que limpia. A su nombre, a su nombre. Amén, hermanos. Jesucristo, el carpintero de Nazaret. Así fue reconocido, así fue visto él. Este no es el hijo del carpintero. Este no es el hijo del carpintero. Así le decían a Jesús de Nazaret. Pero él nunca se avergonzó de que lo llamaran carpintero. Su trabajo, su oficio era humilde. Él lo hacía con amor. Él lo hacía con entusiasmo. Él lo hacía con gusto. Él no renegaba. Él no discutía. Él no estaba ofendido. Él trabajaba para su padre. Porque el amor de un hijo hacia su padre es grande. Hay recompensa. Hay bendición, hermano mío. A su nombre, a su nombre. Amén. Iglesia de Dios, cada uno de nosotros, ¿cómo éramos antes en el mundo? ¿Cómo eras tú en el mundo antes? A su nombre. ¿Cómo eras tú antes en el mundo? ¿Qué clase de tronco de madera eras tú antes? A su nombre, a su nombre. Cuando viniste a Él, Él te limpió. Él sacó los clavos torcidos que tenían en tu cuerpo. Y al sacar esos clavos, ahí estaban las heridas. A su nombre. Porque usted fácil puede ofender con sus palabras a un hermano, a la esposa, al hijo. Y fácil es decirle perdóname. Pero usted ha dejado una herida con esa palabra en esa persona. Esa herida solamente lo repara Jesucristo el carpintero. No lo repara el psicólogo. No lo repara la medicina. No lo repara el psiquiatra. Lo repara el carpintero, Jesús de Nazaret. Él es el que repara toda herida del alma. Él es el que repara toda herida del corazón. Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Él es el que restaura toda herida. Él es el que levanta. Él es el que limpia. Él es el que sana. A su nombre. Alábale con fuertes palmas al que vive. A su nombre. A su nombre. Amén, pueblo. ¿Cómo éramos antes? Pregunta a tu hermano. ¿Cómo éramos antes, hermano? Dile. ¿Cómo eras antes, hermano? Eras un tronco, un árbol perdido, solariego. Un árbol sin hojas. Un árbol a la intemperie de la lluvia y del sol. Todo te hacía llorar. Solamente era sufrimiento, dolor. Pero cuando viniste a Cristo, el carpintero de Nazaret, Él fue el que te limpió. Él fue el que te restauró. Él fue el que te levantó. Él te hizo libre. Él te sanó. Él restauró tu familia. Él restauró tu hogar. A su nombre. Alábale fuerte al que vive, pueblo del Señor. Amén. Amén, hermanos. Éramos troncos ásperos. Éramos duros. Estábamos torcidos. Estábamos doblados. No había solución. Éramos perdidos, abandonados. A veces sin solución, sin esperanza. A veces mirábamos al hijo perdido en la droga y decimos, ya no hay esperanza con mi hijo. Lo he perdido a mi hijo. Lo he perdido a mi hija. Salió de mi casa tan joven. Hoy sufre en su hogar. Hoy sufre con ese hombre. Lo maltrata. A veces lo tenemos perdidos. Pero no te sientas perdido, hermano. No te sientas perdido, hermana. Porque el carpintero de Nazaret, Él siempre espera que tú le traigas el madero, que tú le traigas lo que está perdido, que tú le traigas lo que no sirve, para que lo restaure, para que lo levante, hermano. A su nombre, a su nombre. Amén. ¿Por qué éramos así?
¿Por qué éramos así duros, crueles? Nos gustaba siempre la rebeldía, la desobediencia. Nos gustaba siempre el maltrato. Maltratábamos a nuestros padres con nuestro carácter. Lo hacíamos llorar a nuestra madre. Lo preocupaban a nuestro padre. O a veces el esposo hacía sufrir a la esposa. O la esposa muchas veces lo hacía sufrir al esposo o a los hijos. ¿Por qué éramos así? ¿Por qué éramos así? ¿Por qué pensábamos así? Porque vivíamos perdidos, porque no conocíamos a Cristo. Pero hoy que conocemos que Jesucristo es el carpintero de Nazaret, Él es el que va a restaurar tu familia. Él es el que va a restaurar tu corazón. Él es el que va a restaurar a tus hijos. Él va a restaurar tu matrimonio. Él va a restaurar tu trabajo. Él va a restaurar tu negocio. El carpintero de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, el carpintero. Él va a restaurar tu familia, tu matrimonio, tu hogar, hermano. Alábale fuerte al que vive. A su nombre. A su nombre. ¿Por qué éramos así? Porque vivíamos en un bosque perdido que el mundo nos ofrecía. Vivíamos perdidos en el mundo. Pensábamos que lo malo era bueno y lo bueno era malo. Cuando de repente escuchábamos que teníamos que congregar, que servir a Dios, no lo escuchábamos, nos reíamos, nos burlábamos. ¿Cuántos de nosotros, cuando muchas veces nos hemos burlado de un predicador? ¿Cuántos de nosotros nos hemos burlado de un hijo de Dios cuando predicaba la palabra del Señor? No conocíamos, éramos como árboles perdidos en este mundo. Pero venimos un día a los pies de Cristo. Pero venimos un día a su casa a escuchar palabra de vida, palabra de restauración. Y hoy somos edificados. Hoy somos árboles que damos frutos. Hoy somos árboles fértiles. Hoy somos árboles, hermanos, que damos frutos. No llevamos hojas solamente, llevamos frutos también, hermano. Alábale fuerte al que vive. A su nombre. A su nombre. Amén. Por eso, hermanos, gloria a Dios, al oír la palabra de Dios, muchas veces su palabra, aunque es espada del Espíritu, caímos a los pies de Cristo. ¿Mediante qué? Mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento de nuestros pecados. La espada, la palabra. La palabra nos edifica. La palabra nos limpia. Hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que entender la palabra, hay que discernir su palabra. No solamente, hermano, estar lleno del Espíritu, sino también es tener la palabra, tener el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, porque esto también nos lleva a la edificación, nos lleva al fortalecimiento, nos lleva al cambio, nos lleva a la renovación. La palabra del Señor es vida, la palabra es espada, aún penetra, dice, hasta los tuétanos de los huesos. Alábale fuerte al que vive. A su nombre, a su nombre. Amén. La palabra nos hizo libre. Mediante el arrepentimiento dejamos el pecado, dejamos lo malo, dejamos todo lo que el mundo nos ofrecía, dejamos todo lo que el mundo nos entretenía. La palabra, conocimos a ese Cristo vivo mediante la palabra, y mediante la palabra hemos escuchado su voz. Y muchas veces hemos tenido experiencias en sueños, experiencias en éxtasis, experiencias en visiones, cuando Él nos habla, cuando Él nos edifica, cuando Él nos llama. Su palabra, su palabra. Alábale fuerte al que vive. A su nombre, a su nombre. Amén. Por eso, pueblo del Señor, hoy conociendo al carpintero, hoy conociendo a Jesús el Nazaret, el carpintero, llamado el carpintero. Hoy que ya no hacemos las obras del pecado, hoy que estamos libres del pecado,
Hoy que ya no estamos, hermano, en el adulterio, en la fornicación. Hoy que ya no estamos en la avaricia. Hoy que ya no estamos coqueteando con el mundo. A veces el enemigo nos ataca más, pero no pierda la esperanza, no pierda la confianza que Jesucristo está con nosotros. El carpintero de Nazaret está con nosotros. El carpintero Jesucristo, Él está de nuestro lado. A su nombre, a su nombre. Amén, hermano. Por eso, pueblo de Dios, mira lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 13. Colosenses 2:13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y nos ponemos de pie, pueblo de Dios. Dice la Biblia: y a vosotros, estando muertos, ¿en qué? En pecado. O sea, el pecado nos lleva a la muerte. Cual sea el pecado que usted haga, hermano, es camino de muerte. A su nombre, a su nombre. Por eso, hermano, escúcheme bien. Nada, ningún pecado, hermano, te va a llevar a ver la gloria de Dios. Todo aquel que comete pecado, hermano, está en la oscuridad. Por eso, jóvenes, por ahí de repente usted está entre la oscuridad pecando. De repente usted está en la oscuridad haciendo planes indebidos. No es bueno ante los ojos de Dios. No hay que perderse en la oscuridad. Todo pecado, hermano, nos lleva a la condenación. Todo pecado es muerte. A su nombre. Por eso dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incursión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonaos todos los pecados. Toma asiento, hermano. A su nombre, a su nombre. Amén. No hay que dar lugar a la carnalidad. No hay que dar lugar a los deseos de la carne. Los deseos de la carne, ¿cuáles son? Es llevarte siempre al pecado. Los deseos de la carne, ¿cuál es? Es llevarte siempre a la rebeldía, a la desobediencia. Los deseos de la carne es hacer cosas indebidas, ocultas. El deseo de la carne es la desobediencia. No hay que dar lugar a la carne. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque justamente con Él fue crucificado todos nuestros pecados. Él los llevó en la cruz del Calvario. Todo pecado Él lo recibió. Por eso Él no dijo nada. Por eso Él no habló nada. Él lo soportó todo. En silencio Él lo soportó todo. ¿Para qué? Para que usted viva en victoria. Para que usted tenga bendiciones. Para que usted ya no sufra. Para que usted vea siempre la gloria de Dios. El mundo te ofrece el pecado, pero tú sal de la inmundicia. Tú detesta el pecado y vive en la presencia de Dios. Vive en la gloria de Dios. A su nombre. Alábale fuerte al Rey de la Gloria. Amén. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Mira lo que dice la palabra. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toma asiento. No hay salvación en el predicador. No hay salvación en el pastor. No hay salvación en ningún otro nombre. El único que salva es Jesucristo de Nazaret. El único que salva es el maestro de Galilea. El único que salva es el rubio de Galilea. El único que salva, hermano, gloria a Dios, es el carpintero de Nazaret. Jesucristo es su nombre. Alábale fuerte al que vive. Alábale, hermano. Alábale con todo tu corazón. Alábale fuerte. Él está aquí, hermano. Su presencia está aquí. A su nombre. A su nombre. Amén. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo vinimos a la casa de Dios? ¿Cómo hemos venido a su presencia? Lleno de pecado, lleno de inmundicia.
nuestro corazón lleno de maldad, lleno de odio, de resentimiento, lleno de venganza, lleno de ira. Así venimos a la iglesia, siempre con un antecedente sucio, así como aquellas maderas que llegan a la carpintería, muchas veces podridas, muchas veces con insectos que destruyen la madera. Así vienen a la carpintería. Pero ¿y el carpintero qué es lo que hace? Corta lo que no vale y ensambla, pone vuelta otra madera buena y ahí lo junta con la presión, junta ahí con los pegamentos y empieza a ponerle clavo. Así, de esa manera somos restaurados nosotros. Así, de esa manera somos edificados. Así, de esa manera somos nosotros levantados, hermanos. A su nombre, a su nombre. Amén, amén, hermanos. Allí el divino escultor, el carpintero de Nazaret, hace de lo que no vale cosas buenas, cosas útiles. A su nombre. Por eso Dios llama al vil, al menospreciado, aquel que nadie le toma interés, aquel que lo desprecian siempre en la congregación, aquel que lo margina siempre en las iglesias. A ese Dios lo llama, a ese Dios lo utiliza. Al que no lo toman en cuenta, al que no lo llaman para oración, al que no lo llaman para predicar, aquel que está ahí realmente en la oración, en el ayuno, al vil, al menospreciado, pero vive con temor a Dios, a eso lo llama Dios, a ese le llama para que sea instrumento de bendición. Alábale fuerte, hermano, al que vive. A su nombre, a su nombre. Amén, hermanos. Allí el escultor utiliza hábilmente las herramientas adecuadas y afiladas para arrancar la corteza y los defectos de la madera, los defectos infructuosos e innecesarios. El carpintero utiliza herramientas filudas, utiliza herramientas que cortan. Así somos tallados nosotros. A veces nos duele que nos corrijan, a veces nos duele que nos llamen la atención, pero son herramientas duras, herramientas cortantes que tienen que cortar ese orgullo que no nos deja avanzar. Tienen que cortar esa rebeldía que no nos deja acercarnos a Dios. Tienen que cortar esa desobediencia que no nos deja acercarnos a Dios. Eso es lo que hace el carpintero. A su nombre, a su nombre. Amén, pueblo. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. ¿Y qué es lo que hace después el carpintero? Alisa y preparó una madera perfecta. Por este motivo pasamos a ser llamados árboles de justicia. Árboles de justicia. A su nombre. Eso es lo que Dios ve en nosotros, que somos árboles. Si usted recuerda, la Biblia habla de la higuera, un árbol que estaba plantado a la orilla. A su nombre. Así somos vistos. Aquel árbol, dice, en el desierto, donde sus hojas no se secarán, porque fue plantado a la orilla del río. A su nombre. Alábale fuerte al que vive. A su nombre. A su nombre. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2:12. Mira lo que dice la Biblia. Y en él y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿Dónde estaba? En el mundo. Toma asiento. A su nombre. ¿Cómo estábamos antes? Alejados. ¿Cómo estábamos antes? Perdidos. ¿Cómo estábamos antes? En el mundo. A su nombre. Lejos de la promesa de Dios. Perdidos en el mundo. A su nombre. Ajenos a las promesas, ajenos a los pactos. No creíamos en Él, no teníamos fe en Él, no creíamos que Él salva, no creíamos que Él sana,
No creíamos que Él restaura. Así vivíamos antes perdidos. Ahí visitábamos otros lugares que no era un lugar agradable para Dios. Ahí estábamos perdidos en la oscuridad, en las tinieblas. Pero de ahí Él nos rescató. Pero de ahí Él nos llamó. De ahí Él nos escogió como árboles fértiles, como árboles que llevamos frutos. Somos árboles que llevamos frutos, hermano. A su nombre. A su nombre. Así estábamos antes, perdidos, sin esperanza, sin promesa y sin Dios. Perdidos, abandonados a la intemperie, a la soledad, a la crítica, a la burla. Así vivíamos antes, sin conocer a Dios. Pero Dios nos llamó para vivir siempre en el taller del carpintero. Porque venimos a ser formados cada día. Cada día algo Él nos va a formar. Algo tiene que quitar de nosotros. No es solamente hablar en lenguas, porque aún el que habla en lenguas siempre va a tener que algo ser quitado de él. Ese es el camino, ese es el taller a donde todos tenemos que pasar. Tenemos que ir al taller del carpintero. Jesús, el carpintero, Él tiene que cortar áreas que no le agrada. Él tiene que cortar ahí algo que no le agrada. A su nombre, alábale fuerte al que vive, hermano. A su nombre. Efesios capítulo 4, versículo 24. Efesios 4, 24. Mira lo que dice la Biblia. Antes como tuviste perdido, pero hoy Jesús te llama y te dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Estamos haciendo. A su nombre. Vestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre ya no peca. El nuevo hombre ya no habla lisuras. El nuevo hombre ya no está perdido en el mundo. El nuevo hombre ya no está alejado de Dios. El nuevo hombre ya no está, hermano, en las distracciones del mundo. El nuevo hombre tiene que estar congregando y viviendo en la presencia de Dios. El nuevo hombre tiene que estar metido y sumergido en la presencia de Dios. El nuevo hombre no depende del mundo, no depende de su trabajo, no depende de su fuerza. El nuevo hombre depende de Dios. Es un hombre lleno del Espíritu Santo. Es un hombre con temor. Es un hombre con la unción. Es el hombre, aleluya, que vive temeroso, que camina temeroso. ¡A su nombre! Alábale fuerte al que vive, hermano. ¡A su nombre! Fuimos creados según Dios, en la verdad, en la justicia. A su nombre. Es injusto que usted esté sentado sin hacer nada. Es injusto que usted no predique la palabra. Fuimos creados en la justicia. Por eso fuimos llamados para ser instrumentos de bendición. Usted conociendo a Cristo, escuchando a Dios, no es necesario, hermano mío, que usted diga no puedo. Sí, usted sí puede. Todos fuimos llamados para hacer la voluntad de Dios. Fuimos llamados para vivir en su presencia. A su nombre. Vestidos del nuevo hombre, según la justicia de Dios y la santidad de la verdad. Por eso no es bueno mentir. No es bueno, hermano, hablar con tu boca, decir que es mentira, pero en tu corazón lo has hecho. No puedes ocultar el pecado. A su nombre. A su nombre. Porque el nuevo hombre el nuevo hombre creado por Dios es un hombre justo, un hombre leal, un hombre obediente, un hombre que no se pelea, no pleitea con los demás. Es un hombre que vive en paz, que tiene gozo. Es un hombre misericordioso. No importa lo que te digan, no importa que te ataquen, no importa que te humillen. Usted gócese en la presencia de Dios, porque usted porta el gozo del Señor. Usted vive en la presencia de Dios. A su nombre. A su nombre. Amén. Amén, hermanos.
Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, Él fue el divino carpintero de Nazaret, el único. Jesús fue más que un carpintero. Jesús fue el carpintero de Galilea. A su nombre. No fue abogado, pero Él explica los principios básicos de toda ley. Él conoce las leyes. Él impuso sus leyes a todo el universo, a toda su creación. Él le dio leyes. Él no fue abogado, pero las leyes que Él dictó fueron certeras y todo aquel obedeció. Aún el mar obedeció la ley de Dios. Por eso el mar no puede venir más de la ley que le dio el Señor. A su nombre, a su nombre. Amén, amén, hermanos. A su nombre. No fue escritor, pero inspira las obras más importantes de toda la literatura mundial. El que inspira. Ustedes han visto que algunos que son inconversos hablan de Dios. Ellos a veces hasta sacan alabanzas de Dios, escriben poemas hermosos de Dios, aún no lo conocen a Dios. ¿Quién nos inspira? Dios. A su nombre, a su nombre. Amén, hermanos. Él no fue poeta, Él no fue ni músico, pero Él es el alma de todos los poemas y de toda la música que da la vida. Jesucristo es el que da vida a toda la alabanza, a toda adoración, a todo instrumento, a toda melodía, a toda música. Él es, Él es, Él es, Él es. A su nombre, a su nombre. Amén. No fue orador, pero Él es el intérprete de todos los corazones. Él conoce tu corazón. Él sabe cómo estás tú. A su nombre. Él cuando Él predica, tú sientes su presencia. Tú sientes que esa palabra conmueve lo más íntimo de tu corazón. Tú sabes que esa palabra es para ti. ¿Por qué? Porque Él no es un orador, pero cuando Él predica, tú sientes su mensaje, tú sientes su palabra. A su nombre, a su nombre. No fue literato, pero escribió las más bellas páginas en el libro de los siglos. Él no fue literato, pero Él inspiró para que se crea este hermoso libro en el cual nosotros lo leemos, lo lecturamos y lo ponemos por obra. A su nombre, a su nombre.